Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a Joven Integral. Gracias por estar con nosotras en esta reunión nuevamente. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de mi vida práctica con Jesús, hablando un poco sobre el tema de los evangelios. Hoy Dianita y Carmen nos van a compartir un poco sobre el tema del Sermón del Monte, como ciertas enseñanzas prácticas acerca de la persona del Señor Jesucristo, abordando Juan capítulo 3. Entonces, esperamos que pues sea de mucha bendición para todas y que realmente el Señor hable a nuestros corazones y que pues todos los pasajes que leeremos, no solamente en Juan, sino en otros evangelios, realmente pues sean de mucha bendición para nuestras vidas. Adelante, chicas. Bueno, muy buenas noches a todas, chicas. El día de hoy, como decía Gaby, Carmencita y yo vamos a abordar el tema del Sermón del Monte y, y bueno, vamos a iniciar haciendo una pequeña introducción. Por favor, la siguiente diapo. Bueno, el Sermón del Monte, básicamente, ¿qué es? Es un discurso donde el Señor Jesús presenta la constitución de su gobierno, definiendo la identidad y los valores de quienes deciden seguirle. Y su propósito es presentar el perfil del ciudadano del reino y elevar el estándar de la ley. Entonces vamos a abordar eh, varios pasajes, capítulos 5 y 6 de Mateo y en Lucas, capítulo 6. Bueno, así como nos compartía Dianita, el discurso del Sermón del Monte es uno de los discursos más famosos pronunciados por el Señor Jesús. De hecho, en nuestras congregaciones se predica bastante y se enseña eh, cuál es el propósito de él en cuanto a cómo se ve la vida de un verdadero seguidor de Jesús, cómo piensa, cómo vive, cómo se comporta, cuáles son cómo se ve su vida práctica. Y como segundo propósito, conocemos por las lecciones que hemos visto anteriormente, el Señor buscaba elevar el estándar de la ley. Conocemos que en ese tiempo muchos de los israelitas, especialmente los fariseos, tenían una concepción errada de lo que significaba agradar al Señor. Ellos creían que a través de rituales o de ceremonias o de sacrificios iban a obtener el favor del Señor solamente bajo la apariencia de piedad. Y el Señor entonces interrumpe este pensamiento o esta concepción a través del Sermón del Monte, especialmente con las bienaventuranzas, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Me puedes pasar la diapositiva? Bueno, eh, entonces, alguien que me lea, por favor, Mateo 5 del 2 al 12, por favor. Lore, ¿me puedes hacer el favor? ¿Dónde me dijiste? Qué pena. Mateo 5 del 2 al 12. Listo, dame un momentico. Mateo 5 del 2 al 12 dice, su, mi versión, 2, del 2 al 12 dice, cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Creo Este hombre vivía. ¿Cómo? que es otra cita, la que estás leyendo. O si quieres, yo la leo acá, no te preocupes. Bueno, Ay, sí, qué pena.
Sí, sí, no te preocupes. Bueno, dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, con el objetivo del Señor Jesús de elevar ese estándar de que los israelitas, la mayoría de los israelitas tenían en ese momento, el Señor trae a la mente de ellos las bienaventuranzas. Bueno, una persona bienaventurada es alguien que es plenamente dichoso, alguien que es feliz o alguien que es bendecido. Pero cuando nosotros observamos quiénes son los bienaventurados o quiénes son esas personas que deberían ser felices, bajo la primera impresión, pues no consideraríamos eso, no consideraríamos que una persona que llora o una persona pobre en espíritu o si una persona que cuente con este carácter pueda vivir de manera feliz. Entonces el Señor viene a cambiar un poco la pirámide de lo que ellos consideraban una persona feliz y una persona bendecida a través de esto, a través de una radiografía al corazón. La primera fase de las personas que se nos menciona aquí son los pobres en espíritu. Estas personas pobres en espíritu se refieren a aquellos que básicamente se encuentran en bancarrota espiritual, que han sido vaciados y que poseen una necesidad creciente del Señor. No se trata de una persona pobre en recursos, sino en espíritu, y es por ello que lo aclara. Estas personas entonces reconocen que su capacidad humana no puede satisfacer esa justicia de Dios y necesitan a alguien que sea suficiente y pleno para satisfacer esa carencia que ellos tienen, a través, obviamente, de la obra del Señor Jesucristo. Y la recompensa que se le da a estas personas es bastante grande, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas personas entonces que eran en un momento pobre reciben una de las herencias más grandes del Señor, reciben el reino de los cielos. Si nosotros tenemos entonces nuestras manos o nuestro corazón lleno, no podemos esperar a acceder a esas bendiciones. Necesitamos entonces estar vacíos para acceder al reino de los cielos. La segunda, pues, capa de la identidad de las personas o del ciudadano del reino de un verdadero seguidor de Jesús son los que lloran. Ahora, la palabra llorar aquí no se refiere a un lamento cualquiera, sino era la palabra que en griego se usaba para describir una aflicción bastante dolorosa, como la pérdida de un ser querido. Estas personas que lloran no se lamentan por cualquier circunstancia o problema de la vida, sino que esa aflicción proviene de saber que su pecado ha generado una mancha, que están en un estado caído y que han ofendido a Dios, y que esa ofensa a Dios los tiene separados o los tiene distanciados de su presencia. Entonces, las personas que lloran sienten una aflicción profunda porque no tienen al Señor en sus vidas. Estas personas también reciben una recompensa muy buena porque ellos recibirán consolación. El Señor entonces no los va a dejar en esa desesperación eterna, sino que les promete ser consolados a través del perdón de sus pecados en la obra del Señor Jesucristo. Los mansos, bienaventurados los mansos. Bueno, aquí esta palabra de mansos también es muy interesante cuando la miramos en en su significado original, porque se refiere básicamente a una bestia o un caballo o un animal salvaje que posee mucha fuerza, pero que esa fuerza ha sido entrenada bajo la voluntad de su dueño. Entonces, la persona mansa de la que aquí se habla es una persona que ha sometido o se ha sometido a la autoridad del Señor, una persona que actúa entonces con moderación y con mesura, que su obediencia es lo más importante. Y otro aspecto interesante de las personas mansas es que
en Mateo 11:29, si alguien me puede leer esa cita, de pronto Yasaf. Ya voy. ¿Cuál? ¿29? Sí, Mateo 11:29, un poquito más Dice, adelante. llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, una persona que es mansa también se identifica con la esencia del corazón del Señor Jesús. El Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando esta persona se comporta entonces de esta manera y pone su voluntad bajo la autoridad del Señor, comparte la misma naturaleza, la misma esencia de lo que abunda o lo que reside en el corazón del Señor. La próxima, porfa, la próxima diapositiva. Bueno, la siguiente fase, entonces encontramos a los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esas personas que se describe como unas personas que tienen hambre y sed de justicia, son aquellas que desean desesperadamente que el juicio de Dios venga sobre la tierra. Y cuando estudiaba esta parte, yo consideraba cómo es posible, bueno, por muchas de las concepciones que tenía antes, el juicio para mí se veía como algo terrorífico, algo angustiante, donde muchas personas iban a sufrir. Pero el Señor dice entonces en su palabra, las personas que pertenecen a mi reino tienen un deseo desmedido de que la justicia de Él impere. Entonces, cuando entendía la lógica del Señor Jesús, me encontraba con que un verdadero seguidor de Jesús desea que todas esas personas que han sido heridas o que han sido tocadas por la violencia o las enfermedades o el caos o la destrucción de este mundo, entonces encuentren la justicia del Señor, que encuentren un reino o que más adelante tengan un reino donde la santidad, donde el pecado, donde la santidad exista para todo el mundo y donde el pecado sea erradicado y removido completamente, que es el diseño original o que, sí, que es el diseño original para las criaturas que el Señor tiene. Bueno, luego pasamos entonces a los misericordiosos. Los misericordiosos, entonces, son aquellas personas que tienen una inclinación a ayudar cuando otra persona tiene una carencia o que tienen una inclinación por colaborar en la necesidad de otra persona. ¿Me puede alguien leer Lucas 10:33, por favor? Aquí vemos uno de los ejemplos de una persona que fue misericordiosa. Lucas 10:33, ¿cierto? Sí, Lucas 10:33, ¿cierto? Sí, Lucas 10:33. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Bueno, el ejemplo que tenemos aquí es de la historia del buen samaritano que quizás hayamos escuchado. Se trata de una historia que tiene como personaje principal a una persona que ha sido asaltada y que ha sido dejada medio muerta en un camino.
bueno, estando en esa condición pasan dos personas, dos líderes religiosos, un sacerdote y un levita, pero ninguno presta consideración o presta atención a las necesidades de esa persona. Viene entonces una persona samaritana de la cual ellos no esperaban absolutamente nada y venda sus heridas y entonces le ayuda en su completa recuperación. Esta persona, entonces, como dice la palabra, fue movida a misericordia. Esta persona entonces entendió que el carácter del Señor y que el carácter de sus seguidores debe experimentar una compasión por aquellos que sufren, por aquellos que tienen necesidad. Luego tenemos a los bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son aquellas personas que viven en una constante búsqueda de la integridad y la rectitud de su corazón. Unas personas que se esmeran por cultivar un corazón puro, un corazón limpio en el cual no haya contaminación. Estas personas entonces son recompensadas con una de las cosas más maravillosas que consideraría yo. Van a ser recompensadas con el ver a Dios o el tener una intimidad y una comunión especial con Dios. Vemos a varios personajes de la Biblia como David o como Moisés, David, en cuanto a su petición de que el Señor examinara su corazón y viera si había algo de perversidad en él y que básicamente lo removiera. Y Moisés, a través de esa relación tan próxima que tenía con el Señor, dice la palabra que el Señor hablaba con Moisés como si fuera un amigo. Entonces, estas personas que viven o que intentan que su corazón no se contamine o se corrompa con aquello del mundo o con el pecado, tienen una recompensa realmente grande. 9, bienaventura. Me hace el favor de pasarme la diapositiva. Casi llegando al final tenemos a los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son las personas que promueven la paz, son personas que no se quedan pasivas ante las divisiones o las rupturas que haya en su entorno, sino que tratan de vencer ese mal y esas cosas que causan esas divisiones con el bien. Estas personas sienten entonces esa inclinación para que la unidad que se supone que debería haber, especialmente en la congregación, se preserve tal y como el Señor nos ha mandado. Estos pacificadores reciben la recompensa de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué ser llamados hijos de Dios? ¿O por qué, pues, por qué no otra cosa? ¿Por qué ser llamados hijos de Dios? Al explorar un poco las escrituras nos damos cuenta que aquellos que luchan por esa paz o aquellos que son pacificadores comparten la misma pasión que siente el Padre y que siente el Hijo por eliminar esa enemistad que había entre nosotros y, y el Señor, el Padre. No sabemos o escuchamos acerca del ministerio de la reconciliación, que es el que nosotros, pues, es la forma en que nosotros ponemos, bueno, no, perdón, es la forma en cómo nosotros reconciliamos a aquellas personas que tenemos en nuestro alrededor con el Padre a través de lo que, de compartir el Evangelio, de compartir la verdad del Señor. Bueno, y por último tenemos a bienaventurados los que padecen persecución y vituperios. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, yo creo que esta es una de las más claras, de las fases del carácter más claras. Se refiere entonces a aquellas personas que han sufrido la intolerancia o los cuestionamientos de las personas alrededor nuestro, algunos que sabemos que mediante la historia sufrieron pues hasta la muerte por su fe, pero también hoy en día se refiere a las personas que son intoleradas o que son cuestionadas debido a su fe. Estas personas entonces reciben la recompensa de tener un galardón grande de los cielos, de obtener el reino de los cielos, como lo dice en el versículo 10, y un gran galardón. Estas personas son entonces recompensadas de una manera extremadamente elevada.
son recompensadas con bendiciones celestiales. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una vez completada la parte de esta cirugía que el Señor hace a la vida interior de estas personas o a su corazón, entonces el Señor le quiere que ellos comprendan que todas estas cosas de las que ha hablado hasta este momento, todas estas enseñanzas acerca del ciudadano del reino, del seguidor de Jesús, no pueden ser completadas únicamente en la soledad o en la individualidad, y entonces pasa al ámbito de las relaciones o al ámbito del entorno de la persona, a través de dos elementos cotidianos como la sal y la luz del mundo. Entonces el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor entonces dice que las personas que pertenecen a su reino son como la sal. Ahora, el propósito de la sal en el mundo antiguo, además de dar sabor, también tenía el propósito de retardar la decadencia o sí, retardar esa descomposición del alimento. Entonces se usaba para conservar los alimentos. A través de esta enseñanza, el Señor desea que nosotros seamos la sal que conserva esos valores que nos ha mostrado a través de sus escrituras, que nosotros conservemos el legado espiritual que el Señor nos ha dado, no solamente a través de nuestros hijos, o sí que se pase de generación en generación, sino que impacte a aquellos que se encuentran en nuestro día a día, aquellas personas que vemos diariamente. Y como segundo objetivo, la sal tiene el propósito de dar sabor. Una persona entonces que es la sal del mundo no puede estar en constante amargura o en constante tristeza, porque el evangelio y la hermosura del evangelio no puede permitírselo. Esa persona entonces actúa con bondad, actúa con esperanza, es una persona que actúa con pasión. Bueno, y aquí el Señor hace o resalta otra partecita. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si nosotros no estamos hablando o no estamos cumpliendo con el objetivo y la función que el Señor ha determinado para nosotros, entonces estamos siendo inútiles a su reino, no estamos cumpliendo con aquello que el Señor nos ha encomendado. Y entonces la sal pierde su rol vital, no sirve para más nada, sino solamente para ser pisoteada por los otros, se convierte básicamente en un estorbo. Y el Señor también nos compara con la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud es un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Alguien que me haga el favor de leerme Juan 8:12, puede ser Danita, y otra persona que me haga el favor de leerme Juan 9:5, Gaby, por favor. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias. Ahora, por favor, Juan 9:5. Lo voy a leer yo, que ya se para un momentico, antes de repetir la cita, por favor. Es Juan 9:5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bueno,
Como estos pasajes lo demuestran, la luz, al igual que la mansedumbre, es una característica de la naturaleza del Señor. Él es luz. Esta luz entonces que nosotros estamos llamados a impartir no nace o no tiene origen en nosotros, tiene origen en el Señor. Y nosotros lo que hacemos es básicamente convertirnos en esa ventana que permite que esa luz refleje a los demás. Esa luz, nosotros no somos la fuente de esa luz, sino que somos ese cristal o esa ventana que refleja aquello que el Señor es. Y me haces el favor de pasar a la siguiente diapositiva. Y por último, vamos a ver un pasaje paralelo en Lucas 6. Este pasaje también aborda la parte de las bienaventuranzas y aborda otro aspecto muy importante que es el perdón y cómo tratar a las personas difíciles. Lore, ¿me puedes hacer el favor de leerme ese pasaje? Bueno, me haces el favor de leérmelo desde el versículo 31, no como está en la diapositiva, hasta el 35. Listo. Sí. Lucas 6, del 21 al 35. No, a partir del versículo 31. Listo. Al 36. Sí. Listo. Dice así. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Bueno, muchas gracias. Pensaba que tenía el... Bueno, gracias, Lore. Bueno, a partir entonces de esta enseñanza, Lucas dice no basta, o el Señor Jesús dice que no basta solamente entonces con impartir la sal y la luz a personas agradables o hacer bien a las personas agradables, sino también a aquellas difíciles, aquellos, bueno, esta versión dice a nuestros enemigos. El carácter de una persona perteneciente al reino de un verdadero seguidor de Jesús, entonces debería reflejar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha amado aún siendo enemigos y ha establecido esa paz entre el Señor y nosotros. Hacer o cumplir con este mandamiento es una de las cosas más difíciles de llevar en la vida práctica, pero es una ordenanza que al final del día ofrece mucha hermosura, porque el estar en paz con aquellas personas que nos han herido es satisfactorio y nos permite vivir esa plenitud que el Señor desea para nosotros. Listo. Continuamos con la siguiente, porfa. Muchas gracias, Carmencita. Continuando con el Sermón del Monte, ahora vamos a ver muchas enseñanzas muy prácticas del Señor Jesús con decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. Entonces, aquí vamos al capítulo 6 de Mateo y desde el versículo 1, bueno, el primer versículo lo voy a leer, que nos dice:
Guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aquí el Señor Jesús nos hace una advertencia en, en contra de hacer el bien para ser visto de los demás. O sea, aquí Jesús nos dice que no debemos hacer las cosas, debemos hacer cosas justas por el bien de nuestra imagen o exposición o para ser vistos de los demás. Aquí ya hemos visto Jesús cómo ha declarado y él mismo con su vida ha demostrado el estándar justo de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí el Señor Jesús entonces nos enseña que no debemos hacer las cosas para los demás. Entonces, aunque es mucho mejor, obviamente, recibir la recompensa de nuestro Padre que está en los cielos y no una recompensa o aplausos o atención de los demás. Sí, aunque los creyentes deben ser vistos haciendo cosas buenas, no deben hacerse simplemente para ser expuestos, ¿sí? De pronto algunos dirán que lo importante es hacer la obra, pero a Dios sí le importa cómo hacemos las buenas obras y el motivo por el cual lo hacemos, ¿sí? Vamos al versículo 2 al 4. Vamos a ver otros ejemplos de maneras correctas y maneras incorrectas de dar. Si alguien me puede ayudar leyendo estos versículos del 2 al 4, por favor, del capítulo 6 de Mateo. Bueno, yo lo leo acá. Dice desde el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, empieza diciendo que cuando demos limosna no hagamos tocar trompeta delante de ti. Era una costumbre en los tiempos del Señor Jesús llamar la atención a sus donaciones para ser reconocidos como generosos, ¿sí? Así como es cierto, como mencionaba Carmencita, hoy la gente no toca su trompeta para proyectar esa imagen de generosidad, pero sí saben cómo llamar la atención hacia sus donaciones, por ejemplo. Eh, eh, Algunos intérpretes, bueno, llamados hipócritas, son llamados hipócritas con justa razón porque eran actores y actuando de la parte de gente piadosa y santa cuando no lo eran en estos tiempos. El no tener un estándar hace a unas personas hipócritas, o sea, es afirmar falsamente que se vive por ese estándar cuando en realidad no se hace, o cuando se tiene un doble estándar para que hace que uno sea hipócrita. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en griego, pues, como la traducción del griego antiguo de hipócritas era como un actor. Entonces, por eso hacía esta mención. Entonces, el pasaje nos dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Es cierto, cuando nuestro dar debe de ser, si es posible, en lo posible, oculto de nosotros,
de los demás. Aunque no podemos pues ignorar pues lo que estamos haciendo, podemos negarnos de cualquier autocomplacencia indulgente. Y si alguien se da cuenta pues de lo que hacemos, no quiere decir que perdemos esa recompensa. El asunto se trata realmente del motivo. Si damos para nuestra propia gloria, no hay problema si nadie se entera, ¿verdad? De todas maneras, no vamos a tener recompensa de Dios porque lo estamos haciendo por un motivo equivocado. Pero si damos por la gloria de Dios, ¿sí? No importa quién se entere, porque la recompensa va a permanecer porque hemos dado por el motivo correcto. Ahora, en los versículos, no, allí continuamos allí mismo. Seguimos con la manera correcta. No pasamos a la siguiente diapositiva. Continuamos en la siguiente, en la manera correcta de orar. En los versículos 5 y 6, ahora vemos ejemplos de cómo debemos orar. Entonces, aquí el Señor Jesús nos enseña cómo debemos orar. Nos dice que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el Señor Jesús, es verdad, al decirle estas palabras a sus discípulos, él asumía que sus discípulos oraban. Y era importante que no oraran de la misma manera que los hipócritas, porque dice que ellos aman orar en pie para ser vistos en las esquinas. Entonces, habían dos lugares principales en donde los judíos en tiempos de Jesús oran, digamos que oraban de manera hipócrita. Oraban en las sinagogas a la hora de la oración pública o en las esquinas, en las horas señaladas de la oración para ser vistos por los hombres. Entonces ellos no oraban para ser vistos por Dios, oraban para ser vistos por los hombres. Entonces esta es una falta común en la oración pública de hoy. Cuando la gente ora o nos oramos para impresionar o enseñar a otros, en vez de derramar genuinamente nuestros corazones delante del Señor, que es lo que realmente Él desea que hagamos. Entonces, aquí Él nos dice, cuando Él dice, entro a tu aposento, entonces debemos encontrar a Dios en nuestro aposento. La idea de un lugar privado donde no podamos impresionar a nadie, sino solamente hablar con el Señor. Leyendo un poquito de lo que traducía el antiguo griego con la palabra aposento, era usada para referirse a un almacén donde se guardaban los tesoros. Esto nos recuerda que hay tesoros esperándonos en nuestro closet de oración. Entonces, Jesús ciertamente nos prohibía como una oración pública, pero nuestras oraciones siempre deben ser dirigidas a Dios, ¿cierto? Y no a los hombres. Sigue diciendo en los siguientes versículos 7 y 8, sigue diciendo más adelante que no se deben hacer vanas repeticiones, el cual es palabras donde la mayor parte de la oración sean palabras sin significado o donde no hay nada realmente en el corazón. Cuando se refiere a vanas repeticiones, quiere decir eso. Nuestro Dios, hay una frase que yo coloqué acá que me llamó mucho la atención, que es de Clark, que dice que el Dios verdadero no se impresiona
por la longitud o la elocuencia de nuestras oraciones, sino por el corazón. La oración requiere más del corazón que de la lengua. La elocuencia de la oración consiste en el fervor del deseo y en la sencillez de la fe. En esto realmente se trata la elocuencia que debemos tener más que todo, en ese fervor, en ese deseo, por acercarnos al Señor y por esa sencillez en nuestro corazón. Entonces, por eso me gustó mucho esta frase que coloca acá. Más adelante en los versículos 16 y 18, si alguien lo tiene, puede leer estos 3 versículos, por favor. En el capítulo 6 de Mateo, del 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias, Carmen. Eh, eh, mm, Aquí nos habla de la manera correcta de ayunar. Yo estuve leyendo en otra versión las palabras que utilizaba la Biblia de las Américas. Este mismo pasaje dice que cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya recibió su recompensa. Los escribas y fariseos hipócritas que se mencionan en la palabra querían asegurarse de que todos supieran que estaban ayunando. Así que ellos entonces demudaban sus rostros para que su, digamos, su agonía de ayuno fuera visto por todos. Entonces, dice el pasaje que cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Entonces, en contraste de esto, el Señor Jesús nos dice que nos dice que nos demos el cuidado a nuestro cuerpo como siempre y que hacer ayuno es algo secreto ante el Señor, ante Dios. Entonces, aquí vemos este contraste de lo que el Señor Jesús realmente nos enseña en cómo se debe ayunar correctamente. En lugar de las cosas materiales, una advertencia en contra de la codicia. En los siguientes versículos del 19 al 21 vamos a ver la elección entre 2 tesoros. Nos dice en la palabra que no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, el griego antiguo dice de manera más literal, no atesoren para ustedes mismos tesoros en la tierra. La idea es que los tesoros terrenales son temporales y se están envaneciendo, pero el tesoro del cielo sí es algo que está seguro. Cuando aquí nos dice, si no hacemos tesoros en el cielo, en ese contraste, los tesoros en el cielo sí son eternos e incorruptibles, a diferencia de los terrenales. Los tesoros en el cielo dan gozo ahora, en el presente, en el contentamiento y en ese sentido de un bienestar que viene solo de un dador. Pero ese placer más grande viene desde la eternidad, de la eternidad con Dios. En los siguientes versículos más adelante nos habla de la elección entre 2 visiones. Cuando nos dice en el versículo 22,
Nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, simplemente cuando dice que la lámpara del ojo es la lámpara del cuerpo es el ojo, entonces simplemente esa idea de que la luz entra al cuerpo por medio del ojo es la idea. Entonces, si tus ojos están ciegos, vas a vivir en un mundo oscuro. Dice que sí, así que entonces si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces la idea de tener un buen ojo se trata de ser generoso o ser de una mente. Ambos principios aplican una actitud de los discípulos hacia las cosas materiales. Entonces ser generosos, cierto, va a traer esa luz a nuestras vidas. Y estamos felices cuando tenemos el corazón de Dios en la generosidad. El ser de una mente trae luz a nuestras vidas y también eh, digamos, gozosos cuando nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las cosas materiales se nos serán añadidas, ¿cierto? Como nos dice en otro versículo. Cuando nos enfocamos en buscar el reino de Dios primero. Entonces, cuando somos de doble mente, es como si todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Cuando tratamos de vivir para dos amos al mismo tiempo, se pone una sobreoscura sobre todo lo que está en nuestra vida. Entonces, esta es la enseñanza práctica que nos habla aquí el Señor Jesús. No podemos tener dos amos al mismo tiempo, no podemos servir al Señor tratando de ser luz y también estar en tinieblas, ¿cierto? Entonces, esta es la advertencia que nos hace el Señor aquí. En el versículo 24, bueno, nos habla de la elección entre dos amos. Siguiendo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, ¿cierto? Siguiendo con la advertencia de las cosas materiales y en contra de la codicia. Nadie puede servir a dos señores. Es como trabajar en dos trabajos. Jesús tenía en mente una relación de amo y esclavo, y ningún esclavo puede servir a dos amos, ¿cierto? Entonces, aquí el Señor Jesús afirma que servir a dos amos es simplemente imposible. Si pensamos que estamos sirviendo a dos amos exitosamente, estamos siendo engañados, no se puede hacer. Así como el antiguo Israel luchaba en contra de la idolatría, ellos pensaban que podían alabar a Dios, al Señor y a Baal también. Entonces Dios constantemente les recordaba que alabar a Baal era abandonar al Dios, el Señor, y que estimar a uno era despreciar a otro. Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente diapo, por favor. La ansiedad y las preocupaciones. Si alguien está allí conmigo en Mateo capítulo 6, por favor, podría leer versículo 25 al 30, por favor. Dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Gracias, Carmencita. Entonces nos dice que no debemos afanarnos por nuestra vida, que no debemos enredarnos tanto con nuestras preocupaciones por las cosas de este mundo, porque nuestra vida es mucho más que todas esas cosas. Y nos da el ejemplo de las aves del cielo, que nuestro Padre Celestial las alimenta y Dios le provee para las aves y también las cuida. Entonces Él también va a cuidar de nosotros. Y también dice, así en forma de pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Eh, el afán que la mayoría de las personas tienen sobre las cosas materiales y de la vida está arraigado a realmente a un conocimiento bajo de su valor delante de Dios y no comprenden cuánto el Señor los ama y los cuida. En el versículo 31 al 32 nos habla de que tenemos a un Padre Celestial que conoce nuestras necesidades. En estos versículos el Señor nos invita eh, a, eh, a conocer que esa afán y esa ansiedad que viene de una preocupación indebida o de un corazón que no confía, dice porque los gentiles buscan todas esas cosas. Entonces el Señor Jesús contrastó la vida de aquellos que no conocen a Dios, que están apartados de Él, con aquellos que conocen a Dios y reciben su cuidado amoroso. Aquellos que conocen a Dios deben buscar otras cosas. Dice en ese versículo que vamos a buscar primeramente el reino de Dios, ¿sí? Esto debe ser la regla de nuestra vida cuando hacemos un orden de prioridades. Sin embargo, no es correcto pensar solamente es otra de nuestras prioridades para ponerla en nuestra lista de prioridades y ponerla primero. En todo lo que hagamos, nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y le honramos a Él cuando lo buscamos primeramente a Él y en cosas muy cotidianas, muy sencillas, cuando somos buenos hijos, cuando somos buenos estudiantes, trabajadores. Eh, en todas las áreas de nuestra vida podemos honrar al Señor con esas, eh, con esas decisiones que tomamos. Y el pasaje sigue diciendo, sí, muchos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y dice al final, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando el buscar de Dios es primero y no nuestro bienestar primero, físico, nuestro bienestar primero, no. Entonces, cuando lo primero es el buscar al Señor, entonces Él nos va a prometer todas las demás, todo lo demás que necesitemos va a ser añadido. Y concluye el pasaje, no os afanéis por el día de mañana. Entonces nos dice que debemos afanarnos por las cosas de hoy. La mayoría de nuestras preocupaciones es por cosas que ni siquiera no son cosas que no tenemos el control y por lo tanto no tiene como mucho sentido ponernos a preocupar o afanarnos por cosas que nosotros realmente no podemos controlar. Dice que basta cada día su propio mal. Eso nos recuerda la importancia de vivir el día presente, estar viviendo o si nos vamos a preocupar por el presente, el día que estamos viviendo. O sea, no es erróneo acordarse del pasado o palmar un futuro, ¿cierto? Hasta cierto grado son buenos. Sin embargo, es fácil el enfocarse demasiado tanto en el pasado como en el futuro
y dejar que el día y su propio mal sean como ignorados. Dios quiero que recordamos que el pasado que planeemos para el futuro, pero que también vivamos en el presente. En el capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesús empieza con el tema de juicio y discernimiento. Entonces hay un resumen sobre juzgar a los demás en los primeros versículos. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí el Señor Jesús se movió a otra idea en el Sermón del Monte. Al principio había tratado con los temas, ¿cierto?, conectados con la vida espiritual anterior o actitudes, es cierto, en la oración, en el ayuno, en el afán por las cosas materiales. Ahora toca este tema importante conforme a la manera en que pensamos y tratamos a otros. Recordemos que el Señor Jesús nos llamó a tener una justicia más grande que la de los escribas y fariseos. En la manera en que algunos piensan, en la manera en que unos piensan que serán más justos, es si juzgan más a las personas. Aquí el Señor Jesús reprende ese tipo de pensamiento. Nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Él advierte aquí acerca de juzgar a los demás, y cuando hacemos eso seremos juzgados de la manera similar, ¿verdad? El creyente es llamado a demostrar amor incondicional, pero los cristianos no somos llamados a tener aprobación incondicional. Realmente podemos amar a personas que tal vez hacen cosas que no se deben aprobar, ¿cierto? Así que mientras esto no prohíbe que examinemos la vida de otros, ciertamente está prohibido hacerlo en el espíritu que normalmente se hace. Un ejemplo de juicio injusto es la condenación de los discípulos de la mujer que ungió los pies del Señor Jesús con aceite. Esto lo vemos en el capítulo 26 de Mateo. Ellos pensaron que ella lo estaba gastando. Jesús dijo que había hecho una buena obra y que se iba a ser recordada para siempre. Y entonces aquí vemos que ellos tuvieron un juicio duro, injusto contra ella, ¿cierto? Aquí anotamos como algunos ejemplos de cómo rompemos este mandato. Cuando rompemos este mandamiento, cuando pensamos lo malo o lo peor de los demás, cuando juzgamos toda la vida solamente por los peores momentos, cuando juzgamos por los motivos ocultos de otros, cuando juzgamos a otros sin ponernos a nosotros mismos en sus circunstancias, cuando juzgamos a otros sin tener en mente que nosotros también seremos juzgados. Y bueno, en el versículo 3 al 5 hay una ilustración del principio de Jesús en referencia al juicio. Los versículos 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, esta ilustración que hace el Señor Jesús con las figuras de la paja, de la viga, son figuras reales que pueden usarse con humor también, si lo imaginamos. A una persona querer sacar una viga y ojo a otra persona cuando realmente tiene una viga en su propio ojo. Entonces el Señor Jesús aquí demuestra cómo generalmente somos
somos mucho más tolerantes. Muchas veces pasa que somos más tolerantes con nuestro propio pecado que con los pecados de los demás. El ejemplo de buscar una paja en el ojo de alguien mientras ignoramos la vida en nosotros mismos es cuando los religiosos llevaron a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús, ¿cierto? Ella había pecado, por el pecado de ellos era peor. Jesús les puso con una declaración, ¿cierto? En esa escena, si recordamos, el Señor Jesús dice a los fariseos que la juzgan, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella, ¿cierto? Entonces, saca primero la viga de tu propio ojo. Jesús nos indica que aquel con la viga en su propio ojo no se va a dar cuenta, pues no se va a dar cuenta inmediatamente. Eh, Hay otra escena, como otro ejemplo de David, eh, como para ilustrar también este tipo de hipocresía, es la reacción que tuvo David hacia la historia de Natán, cuando acerca de un hombre que injustamente robó, mató a oveja de otro hombre. Entonces David rápidamente condenó al hombre, pero estaba ciego y no vio su propio pecado, el cual era mucho más grande. En los siguientes versículos, el Señor Jesús nos da más instrucciones sobre la oración. Entonces, el Señor Jesús nos invita a seguir pidiendo, buscando y hallando. ¿Alguien tiene el capítulo? ¿Puede leer versículos 7 y 8, por favor, del capítulo 7 de Mateo? Versículos 7 y 8 solamente. Estos versículos es muy corto, un versículo muy corto y conciso nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces nos dice: pedid, buscad y llamad. Entonces aquí vemos una intensidad progresiva que va de pedir, de buscar y de llamar. Y Jesús nos llama a tener digamos, esa persistencia, esa pasión en la oración. El hecho de que Jesús haya regresado a ese tema de la oración, ya la había tratado en el capítulo 6 anterior, nos demuestra esa importancia de la oración. La oración es como el buscar, en que buscamos a Dios, su palabra y su voluntad. Y el que busca halla. El hallar es la recompensa de buscar, nos dice aquí. La oración es como el llamar hasta que se nos abra la puerta y buscamos la entrada a un palacio celestial para ese encuentro con nuestro gran rey. En los versículos, en ese mismo versículo nos dice: pedir y se nos dará. Dios nos promete una respuesta para aquellos que lo buscan con diligencia. Muchas de nuestras oraciones que no son algunas veces respondidas por alguna razón, porque es como si le pidiéramos a Dios que le tome importancia a algo que nosotros mismos no le tenemos como no le tenemos muy poca importancia. Entonces,
Podemos decir que el Señor Jesús valora la persistencia y la pasión en la oración porque demuestra que compartimos su mismo corazón y demuestra que nos importan las cosas que también le importan a Él. Y por último, en el versículo 9 al 11, Jesús nos ilustra su naturaleza, la naturaleza generosa de Dios. Dice los versículos, qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, en comparación con el mejor Padre humano, cuánto más es Dios, un Padre bueno y amoroso, ¿verdad? Dice, cuánto más, dice nuestro Señor, porque Él no solo quiere darnos pan, sino darnos aún más de lo que nosotros pidamos. Y nos dice cuánto más, y sino que deja eso para que meditemos en que en su amor sin medida, ¿cierto? Es infinito y Él quiere darnos lo mejor. Vamos concluyendo el Sermón del Monte, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, continuando aquí en ese capítulo, ahora en el versículo 12, vemos un resumen de la enseñanza ética del Señor Jesús con respecto a nuestro trato con los demás. Y aquí le pusimos la regla de oro. En el versículo 12 solamente. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, digamos, negativa de declarar este mandamiento, digamos, había sido mencionado antes, donde cuando se había dicho que no se debe hacer a tu vecino lo que no quieres que se te haga a ti. Pero Jesús nos dice aquí de manera positiva, para decir lo que sí se debe hacer a los demás, lo que queremos que sí se nos haga a nosotros mismos. Dice, porque esto es la ley y los profetas. Jesús demuestra que este principio simple, la regla de oro, resume todo lo que dice la ley de los profetas acerca de cómo tratar a los demás. Si simplemente pudiéramos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, ¿verdad? Naturalmente estaríamos obedeciendo todo lo que la ley dice acerca de nuestras relaciones con los demás. Y hay una frase de Spurgeon que me llama mucho la atención, que dice, o que todo hombre actuara sobre eso y no habría esclavitud, guerra, maldecir, ni ataques, ni mentiras, ni robos, sino que todo sería justicia y amor. Qué gran reino sería aquel que tuviera esta ley. Y bueno, sigamos más adelante avanzando con los versículos 3 al 14, donde nos habla del camino correcto y nuestros frutos. La decisión entre dos caminos y dos destinos. En estos versículos nos habla este pasaje muy conocido que nos habla de esta puerta como nuestro destino. Nos habló de una puerta como un destino y no como la entrada a un camino. O sea, nos habla de dos caminos. Hay un camino recto y un camino equivocado. Y Jesús
apeló a sus oidores a tomar el camino más difícil, el camino que lleva a la vida. Jesús no habló de esa puerta como nuestro destino, sino como la entrada a un camino. Y hay un camino, ese camino correcto eh, nos habla de la puerta verdadera, que es estrecha y angosta. Y si tu camino tiene una puerta que es fácil y manejable, dice, pues debemos tener cuidado. Entonces aquí nos advierte, ahí nos dice que ese camino que nos lleva a la vida es, es la puerta verdadera, que es estrecha y que es angosta. En los siguientes versículos, del 15 al 20, nos habla del peligro de los falsos profetas y la decisión entre dos árboles y su fruto. El Señor Jesús acababa de advertirla sobre un camino que lleva a la perdición. Ahora nos recuerda que hay muchos que van a intentar guiarnos por un camino amplio que lleva a la perdición. Entonces, dice que debemos darnos de ellos, de esos falsos profetas, y nos guardamos de esos falsos profetas al mirar sus frutos. Esto significa que debemos observar diferentes aspectos de su vida, de sus ministerios, y esos frutos son resultado de lo que son, de lo que somos. Los los frutos buenos y malos son evidentes eh, y nos revelan el tipo de árbol que somos, por decir así, tipo de árbol que da buenos frutos o somos un árbol que da malos frutos. Más adelante, de los versículos 21 al 23, nos habla de la decisión entre dos afirmaciones de señorío de Jesús, uno falso y uno verdadero. Eh, Antes de pasar allá, en el capítulo, hay un pasaje en Lucas, capítulo 6, del versículo 43 al 45, donde nos habla de los frutos. Lucas 6, 43 al 45. Donde nos dice que no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si el Señor Jesús ha cambiado nuestras vidas, vamos a dar buenos frutos, se debe reflejar esos buenos frutos. Entonces, el fruto es ese resultado inevitable de quienes somos. Aunque pueda tardar un tiempo, ¿cierto? Para que llegue la cosecha, el fruto bueno o malo va a ser evidente y va a revelar de lo que somos. No todos los árboles son iguales, ¿cierto? Entonces dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón va a sacar lo bueno. En cambio, el hombre malo del mal tesoro de su corazón va a sacar lo malo. Entonces, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras revelan nuestro corazón. Si hay un buen tesoro en el corazón, se va a mostrar. Y si es malo, también se va a mostrar con el tiempo. Nuestras palabras dicen más de lo que somos, de lo que pensamos. Y revelan que algunos son hombres buenos y otros malos. Ahora sí, continuando en Mateo,
ya finalizando los últimos versículos de este capítulo, del verso 21 al 23, nos habla de esa decisión entre dos afirmaciones de señorío que hace aquí el Señor Jesús. Entonces, si alguien me quiere colaborar con esos 3 versículos, por favor. ¿Puede repetirme, Dianita, el 24 al 27? Del 21 al 23. Ah, del 21 al 23. De Mateo 7, ¿cierto? Sí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias, Gaby. Bueno, aquí el Señor habla de una confesión verbal propia que unos llamaban al Señor Jesús, Señor. Digamos, el hacer esta exclamación, esta confesión, sí, como Señor es importante, pero nos quiere decir que no es suficiente por sí solo. Es esta advertencia aquí que hace el Señor Jesús es aplicable a personas que hablan o dicen cosas de Jesús, pero realmente no las dicen de verdad de corazón, sino como algo muy superficial. Realmente personas que pueden tener su mente o su corazón en otro lugar, pero creen que hay valor en sus palabras que realmente son vacías o que cumplen algún tipo de obligación religiosa, pero sin un corazón, sin un espíritu verdadero hacia el Señor. Son palabras entonces que pueden llamar al Señor, pero llamar al Señor, a Dios, Señor, pero que realmente no lo creen de corazón. Esta advertencia de Jesús aplica a verdad a esas personas, pero su vida espiritual realmente no concuerda con su vida diaria. Digamos que pueden cumplir ciertas obligaciones religiosas, pero su día a día no está de acuerdo o no concuerda con su vida espiritual que dice decir que tiene. Dice que muchos me dirán en aquel día, es asombroso que el Señor Jesús afirma que Él es a quien las personas deberán de enfrentar en el día del juicio y que Él es el correctamente llamado Señor. Y al final hay una base de salvación, no solamente confesión verbal ni obras espirituales, sino se trata de conocer al Señor Jesús y también ser conocido por Él. Es nuestra conexión con el Señor. Es por medio del regalo de la fe que Él nos da y que asegura nuestra salvación. Cuando estamos conectados con el Señor Jesús, vamos a estar seguros y entonces si estamos seguros, vamos a estar seguros con Él, ¿verdad? Y ya finalizando, del 24 al 27 nos habla de la decisión entre 2 cimientos y su destino. Entonces conocemos estos pasajes donde nos habla de los 2 cimientos y estos pasajes inicia diciendo que cualquiera que me oye estas palabras y no los hace, nos dice que simplemente escuchar la palabra del Señor no es suficiente para proveer un cimiento seguro. También es necesario que seamos hacedores de su palabra. Y hace la comparación de un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y esta ilustración de los 2 cimientos son de 2 casas que son construidas
aparentemente iguales por fuera, pero el cimiento real no era el mismo. Entonces ese cimiento real de nuestras vidas realmente es algo que está oculto, ¿verdad? Y solo se prueba por medio de las pruebas, por medio de las tormentas que vienen del cielo, que vienen del mundo, ¿cierto? Y para finalizar, vemos el efecto del sermón del Señor Jesús, aquellos que la escucharon. Finaliza el capítulo 7, en el versículo 28, dice, cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos que la gente como se admiraba la doctrina del Señor Jesús y que era notoria la autoridad con que Él les hablaba. Y cuando realmente entendemos al Señor Jesús en este sermón, debemos realmente admirarnos también. Y, y si no nos admiramos, entonces no hemos entendido lo que el Señor Jesús nos quiere decir, nos ha dicho a través del Sermón del Monte. Y aquí concluimos, Gaby, esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, Dianita, Carmen, por compartirnos esto el día de hoy. Realmente, pues como veíamos, el Sermón del Monte tiene grandes enseñanzas desde distintos aspectos, y precisamente pues es como lo que el Señor Jesús quería, que sus discípulos y todas las personas que lo estaban escuchando pudieran aprender, ¿cierto? O sea, hay algo creo que aplicable para distintas áreas de nuestra vida. Entonces, ojalá no solamente pues quede ahí en lo que escuchemos, sino que realmente podamos colocarlo en práctica. Muchas gracias, chicas. Esperamos que realmente haya sido de mucha bendición para todas la enseñanza, la meditación del día de hoy. Y pues que el Señor pues sea guiando también nuestro altar para así colocar en práctica todas estas cosas.